Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Muy bien, vamos a empezar y seguir con los estudios que estamos llevando de el libro de Éxodo, para que puedan ahí buscar el libro de Éxodo capítulo 4. Libro de Éxodo capítulo 4. Vamos a estar viendo este capítulo. Ya vimos la semana pasada el capítulo 3 y ahora corresponde este capítulo 4. No sé si ya lo tengan por ahí. Muy bien. Voy a dar lectura al capítulo 4. Yo empiezo con el versículo 1, ustedes con el 2 y así sucesivamente hasta terminar juntos leyendo el versículo 31. Vamos a empezar. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo capítulo 4. Voy a empezar con el versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová le dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y toma la vara por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo Jehová a Moisés: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la de la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren y no obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe en lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y prestaré tu boca y te enseñaré lo que hay que hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón levita y de edad también, y he aquí que él saldrá a servirte, y al verte alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será y hablará tu boca, y tú serás para él lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Así fue Moisés, y volviendo a su pueblo le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jethro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón
todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que los sacerdotes salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y él le dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces tomó Moisés todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová le había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por el hecho de estar aquí, Señor. Padre, por el hecho de tú poner ese deseo en nuestro corazón, Padre, de venir a escuchar tu palabra, Padre, a pesar de el tiempo. Tú nos has dado la fuerza, Señor, para poder estar aquí. Padre, ahora pedimos de tu gracia, Señor. Pido de tu gracia para poder predicar tu palabra con fidelidad, Señor. También te pido por los hermanos, Señor, que prepares sus corazones, Señor, que quites toda distracción, Padre, para poder estar concentrados en lo que tú nos vas a hablar. Señor, habla a tu pueblo por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, para que tú seas el que ministre, Señor, en este momento. Padre, háblanos, Señor, necesitamos, nuestra alma necesita, Señor, de tu palabra, Señor. Venimos a ti en necesidad, buscando tu rostro y viendo, Señor, qué es lo que tú nos vas a decir, Señor, qué es lo que tú nos vas a hablar, Señor, en este día. Padre, ayúdanos y bendícenos, Señor, en esta mañana con tu palabra, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿alguna vez ustedes han escuchado ese refrán o ese dicho que dice ver para creer? Es muy conocido, ¿verdad? Y algunos pensaríamos que esta frase de ver para creer se maneja únicamente en los ambientes pues de escépticos o con los ateos, ¿no? Que no creen. O sea, ellos tienen que ver para creer y se maneja mucho esta frase. Sin embargo, es triste escuchar que entre personas que dicen profesar la fe cristiana también utilizan esta frase, ver para creer. Es triste, pero se usa. Desde tiempos antiguos, la incredulidad en las personas ha sido una condición que la limita. La incredulidad en las personas es una condición que las limita para vivir una vida plena, en plena comunión con Dios. La incredulidad limita a las personas de vivir en plena comunión con Dios. Vimos la semana pasada en el capítulo 3 que Dios se revela y se reveló de manera personal en la vida de Moisés para un fin, para un propósito se reveló Dios en la vida de Moisés. ¿Cuál era ese propósito, ese fin? Era el de libertar a su pueblo de la aflicción y la esclavitud a la que estaban siendo sujetos por parte de Faraón y los egipcios. Vimos cómo se levantó un faraón, un rey que no conoció a José, y empezó la esclavitud, la aflicción dentro del pueblo de Dios, y Dios vio esa aflicción y ahora Dios estaba preparando un plan, y dentro de ese plan estaba Moisés, que fue llamado por parte de Dios.
Dios le muestra cuál es el plan de rescate a Moisés y lo comisiona para que él sea ese líder que liberte a su pueblo. Sin embargo, vamos a ver cómo este siervo del Señor se muestra incrédulo y acomplejado por sus limitaciones. Por lo que en este capítulo 4, Dios va a actuar de forma sobrenatural para cumplir su plan divino. Vamos a ver cómo en este capítulo 4 Dios va a actuar de forma sobrenatural para seguir cumpliendo ese plan divino. Y el tema de hoy se llama señales divinas. El tema de hoy es señales divinas. Y escucha esto, hermano, porque Dios se ha manifestado a su pueblo con señales y prodigios. Tú debes servirle obedeciendo a su llamado. Porque Dios se ha manifestado a su pueblo con señales y prodigios. Tú debes servirle obedeciendo a su llamado. Punto número 1, sin ninguna objeción. Tú debes servirle obedeciendo a su llamado sin ninguna objeción. Vamos a leer ahí los primeros versículos. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y la metió en la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y la volvió a meter en su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Dice: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieron a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Aquí vemos las objeciones y los pretextos y lo que Moisés responde a Dios en el llamado que él le hace. Este capítulo inicia con varias objeciones por parte de Moisés. En primera instancia dice que no le creerán, que Dios se le apareció, y en un segundo plano dice que no lo iban a escuchar, siendo que versículos antes, en el capítulo 3, en versículo 18 específicamente, dice que Dios le acababa de decir a Moisés que le creerían y oirían su voz. Pero aquí vemos, se queda en manifiesto la incredulidad de Moisés para con Dios. Porque ya una vez que anteriormente le dijo, en versículo 18 del capítulo 3 le dice: y oirán tu voz. Y luego aquí iniciando el versículo 4, el capítulo 4 le dice: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. O sea, ¿qué estamos viendo ahí por parte de Moisés? Está poniendo la incredulidad, está poniendo objeciones. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros no le hemos dicho a Dios algo así como que: Señor, ¿qué hago si no me creen? ¿Qué hago si no me quieren escuchar, Señor? ¿Qué hago si me dicen que estoy loco? Nos sentimos identificados con Moisés en ese sentido. O, hermano, cuando se nos demanda servir en algún ministerio dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, ¿a poco no empezamos a excusarnos poniendo peros? Es que no puedo, hermano o hermana. No tengo tiempo, hermana. No tengo tiempo, hermano. Es que fíjate que trabajo toda la semana. Oye, hermano, pero puedes venir el sábado, hermano. Trabajas de lunes a viernes, puedes venir el sábado. No, hermano, es que el sábado es el único día que salgo con la familia. Ok, hermanos. Pero, a ver, hermano, hermana, ¿pudieras el domingo apoyar? ¿Pudieras apoyar, hermano, pasando al frente? Fíjate que pues
el pastor tiene un compromiso y el otro, el hermano, y necesitamos a alguien que esté ahí enfrente, hermano, que pueda a lo mejor dar algunos avisos, hermano. En los cantos, hermano, pudieras apoyar. No, hermano, fíjate que es que me pongo nervioso ahí en público, enfrente. No puedo, hermano. Y la típica frase, alguna vez ya la han escuchado, hermano. Dígame si no. Hermano, es que ese no es mi don. Ese no es mi don, hermano. Yo no puedo. Esas frases, todavía el hermano, a lo mejor todavía ni conocemos cuál es el don que Dios nos ha dado para poderle servir en el cuerpo de Cristo, para poder apoyar en la iglesia. Todavía ni sabemos ni conocemos y ya estamos evadiendo cualquier responsabilidad que se nos asigna dentro de la congregación. ¿Y cómo podremos saber? ¿Cómo vamos a saber cuál es el don al que hemos sido llamados por parte de Dios? Si todavía no tenemos ni siquiera la actitud de poder, todavía ni siquiera empezamos sirviendo. ¿Cómo vamos a poder saber que Dios nos quiere utilizar en esto o en lo otro si no tenemos esa disposición de servicio? No, ya estamos de que no, eso no, yo no, hermano, no, hombre, trabajo, no puedo, hermano, no, es que mira que yo no soy bueno para eso, yo soy tardo para hablar, como decía, ahorita vamos a ver cómo decíamos, no, es que Señor, yo soy torpe, yo soy tardo para hablar, no Señor, no me van a creer, ¿qué van a decir? ¿A poco van a creer que Dios se me apareció en una zarza? ¿Quién soy yo? En el capítulo 3, que dijo, ¿quién soy yo? Y luego también en el capítulo 3, también empezando con esas objeciones que vimos la semana pasada. Y si me preguntan de parte de quién vengo, ¿de quién le voy a decir que vengo? No, pues yo soy el que soy, el Señor de los... Pero fíjense todas estas, ¿a poco nos pasa lo mismo? Eso, hermanos, esa poca disposición para involucrarnos en las cosas de Dios solo deja ver que no queremos estar, que no queremos involucrarnos. Y no sabemos, hermano, a veces nos enfriamos, estamos fríos porque estamos en pecado o pues no sé, el mundo nos atrapa y no queremos comprometernos. A veces decimos, oye, queremos que Dios nos use o queremos que Dios... Pero pues ni siquiera nos acercamos, ni siquiera buscamos a Dios. El Señor demanda obediencia, hombres dispuestos a servirle sin ningún pretexto u objeción. En versículo 2, Dios le pregunta a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Como lo vimos ahorita, ya después de que le dijo, pues no van a creer, no me creerán, no van a decir que no me van a escuchar. Le dice el Señor, ¿qué es eso que tienes en tu mano, Moisés? Y Moisés responde que tenía una vara. Él era pastor de ovejas, es una vara del pastor. Y a lo mejor nosotros ahorita, hermanos, si Dios te dice, ¿qué tienes en tu mano? Pues aquí tengo en mi mano la Biblia, la palabra del Señor. Aquí está en mi mano. La mismísima palabra de Dios, la revelación completa, aquí la tenemos. El Señor nos dice, ¿qué tienes en tu mano, hermano? Esta es capaz de convencer hasta el corazón más endurecido. ¿Lo creemos? Aquí está. Yo recuerdo haber escuchado en un funeral de una remembranza que le llaman cuando fallece una persona, y de un pastor, y decía un hermano, yo recuerdo al pastor siempre, así lo voy a tener en mente y lo voy a recordar. Ya no está con nosotros, está con el Señor, pero yo lo recuerdo siempre con su Biblia en la mano.
El hermano siempre, pastor, siempre traía la Biblia en su mano para todos lados. Y eso es algo que esta persona decía. Así lo voy a recordar. Siempre con su mano, siempre con la Biblia en su mano. Cuando no oramos, hermano, cuando no predicamos, no damos una opinión, cuando nos dicen, oye, da una opinión, allá con la gente del mundo en el trabajo, o cualquier otra persona inconversa que nos dice, da una opinión, un consejo, conforme a las verdades que están aquí en la palabra, conforme a las verdades bíblicas. Solamente cuando hacemos eso, que no predicamos, que no oramos, que no damos una opinión, un consejo bíblico, solamente estamos demostrando nuestra incredulidad a la palabra. No hay de otra, hermano. Es lo que se está reflejando en nosotros. Y por otro lado, hermanos, el Señor también nos ha dotado de su Santo Espíritu. Es el que nos capacita y nos da la confianza para poder compartir y dar testimonio de sus verdades. Es el Espíritu, por medio del Espíritu Santo nosotros podemos compartir. Es el que nos capacita, es el que nos redarguye de pecado, el Espíritu Santo. Así que no podemos decir que Dios no nos ha dado, no nos ha equipado con nada. Por eso le dice Dios a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos la misma palabra de Dios, la revelación completa. Tenemos el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Entonces, así que, hermano, tú y yo tenemos mucho que compartir. El Señor nos ha asignado la gran comisión, ir a predicar el Evangelio siendo discípulos. Porque Él, ¿recuerdan esta promesa cuando después de que ahí en Mateo 28, que les dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura, ser discípulos? Y luego les dice, ¿qué sigue? Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Como decía ahorita el canto, que Él nos sostiene, Él va a estar con nosotros. He aquí, yo estoy contigo, yo te voy a decir lo que vas a hablar, le dice a Moisés. Y Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y a veces dudamos, no queremos. No, hermano, es que yo no tengo el don de evangelista. y pasa, pero pues Él nos ha dotado con la palabra. Aquí está la palabra, hermano. Aquí está tienes el Espíritu Santo que te va a capacitar y que te dice y que te mueve a dar tu testimonio, a compartir de Cristo, a compartir el Evangelio. Hermano, yo no conozco tu testimonio de conversión, pero seguramente Dios hizo un milagro en tu vida. Y ese milagro, hermanos, es la señal que muchas veces es la señal que más va a impactar a las personas cuando les compartamos de Cristo. Dices a lo mejor, oye, yo no tengo un testimonio como el del hermano que mira de las drogas y un accidente y que ese testimonio que el hermano, a lo mejor yo no tengo un testimonio así, a mí el Señor obró distinto, pero aunque no tengas un testimonio impactante, el compartir el Evangelio es impactante. El compartir el Evangelio impacta la vida de las personas, el predicar el Evangelio. Entonces no podemos decir que no tenemos nada, que el Señor no nos ha equipado, no nos ha dotado, no nos ha dado de su Santo Espíritu, no ha hecho un milagro en nuestras vidas. Dios toma lo que tenemos en nuestras manos y lo usa. Si solo confiamos en Él, la vara en sí no era nada, pero en las manos de Dios se convirtió en poder. La mano no era nada, era una vara de pastor, pero en las manos de Dios esa vara se convirtió en poder. Dios nos toma para moldearnos y capacitarnos para su plan divino. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos dejamos moldear o capacitar? ¿O ponemos resistencia, objeciones, pretextos, excusas? No, esto no, esto es... ¿Te dejas usar por el Señor o siempre pones objeciones? Esa es la pregunta. ¿Te dejas usar por el Señor o siempre pones objeciones? Dios, en respuesta a los argumentos de Moisés, le da 3 milagros de transformación, que es los que vamos a ver.
Estos milagros podrían ser usados como señales para que creyera el pueblo que el Señor le había aparecido. Número 1, ya lo leímos, la vara convertida en serpiente. 2, la mano cubierta de lepra. Y 3, convertir el agua del río Nilo en sangre. Esas eran las 3 señales que Dios le había dicho a Moisés que iba a hacer. Estas serían prácticamente las credenciales de Moisés ante el pueblo. Pero hermanos, nuestro Creador conoce nuestra naturaleza humana y sabe que el hombre tiende a dudar. Por eso las señales. Somos incrédulos por naturaleza. El Señor, cuando apareció a sus discípulos después de haber resucitado, ¿recuerdan ese pasaje? Cuando apareció a sus discípulos el Señor, después de haber resucitado, le dijo a Tomás: Tomás, mete tu dedo en el lugar de los clavos para que creas. ¿Recuerdan? Y de esa manera actualmente Dios sigue haciendo milagros en la vida de las personas. Porque a veces necesitamos ver para creer. Necesitamos ver el poder de Dios. Y ahora sigue haciendo milagros en la vida de las personas, sanándolos de alguna enfermedad terminal, salvándolos, sacándolos de algún accidente fuerte, salvando almas perdidas. El Señor sigue haciendo milagros, transformando la vida de las personas. Que tú lo veías, oye, no dabas ni un peso por esa persona. Ahí lo veías ya tanto tiempo, años drogándose y mal, con toda su familia peleando. Y luego lo vemos en su juicio cabal, ¿verdad? Como el endemoniado, ¿verdad? Que dice que el Señor y luego ya estaba en su juicio cabal la persona, y todos se quedaban así, todos se quedaban observando y viendo el milagro de Dios, lo que Dios había hecho con ese endemoniado. Dios sigue haciendo milagros. Dios le dio estas 3 pruebas, señales que serían suficientes para convencer al pueblo, y parecería que también pues podrían convencer a Moisés, porque Moisés le dice: toma esa vara y se convirtió en serpiente, vuélvela y tómala por la cola y se vuelve a convertir en vara. Y parecería que también pues, van a convencer a Moisés, ¿no? Pero no fue así. Vamos a ver en el siguiente punto que todavía sigue protestando, pero ahora ya las objeciones son ahora reconociendo sus limitaciones y buscando pues de alguna otra forma liberarse de su responsabilidad. O sea, ¿quién soy yo para libertar al pueblo de Israel? Porque Dios se ha manifestado a su pueblo con señales y prodigios, tú debes obedecer sirviendo a su llamado. Ahora, punto número 2, a pesar de nuestras limitaciones. Tú debes servir obedeciendo a su llamado a pesar de nuestras limitaciones. Dice, entonces dijo, versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envío te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Muchos han interpretado estos versículos que Moisés era tartamudo. Muchos comentaristas estudiosos de la Biblia también han interpretado que Moisés era tartamudo. Sin embargo, recordemos que Moisés ya había pasado 40 años en el desierto de Madián, y muy probablemente se le había olvidado el idioma egipcio o hebreo. Es decir, que ya no tenía ese manejo en el idioma. Por eso decía que era tardo para hablar y torpe de lengua. Tantos 40 años ya después de haber salido de Egipto, al salir los 40 años, otros 40 años en el desierto. Y pues posiblemente se le haya olvidado el idioma egipcio. Ya no tenía ese manejo en el idioma, por eso decía que, ay, Señor, soy torpe para hablar,
torpe de lengua, tardo para hablar. Pero ¿ustedes creen, hermanos? ¿Ustedes creen que Dios no conocía esa situación cuando le asigna la tarea de que él sería el que hablaría a Faraón y al pueblo allá en Egipto, que lo reuniera? Y ¿a poco ustedes que Dios no sabía la condición de Moisés? Yo digo que sí. El Señor conoce nuestras limitaciones. El Señor las conoce, el Señor sabe, nos conoce, es nuestro creador. Sabe de qué, pues sabe qué nos duele, de qué pata cojeamos. Debemos de ser conscientes y recordar que nosotros no tenemos nada que ofrecerle al Señor. No tenemos ninguna aptitud o habilidad que pueda impresionarlo. Eso es lo que debe estar en nuestra mente, de consciente de que no tenemos nada que ofrecer al Señor. Somos torpes de lengua, somos tardos para hablar. A veces queremos impresionarlo. Hermano, escucha esta frase. Yo cuando la escuché, la traigo en mi mente cada vez que se me olvida, porque se nos olvida y queremos a veces, yo tengo esta habilidad, yo puedo. Pero escucha esto, no trates de impresionar a Dios, que Cristo ya lo hizo por ti. No trates de impresionar a Dios, que Cristo ya lo hizo por ti. Cristo ya lo hizo todo. Lo único que Dios busca de nosotros es un corazón dispuesto, esta disposición. Que vayamos a Él y que digamos, heme aquí, envíame a mí, Señor, con mis limitaciones, tú las conoces, tú sabes. Tú sabes que a mí no se me da esto de pararme en público. Dios busca de nosotros un corazón dispuesto y obediente con la disposición de servirle. Los cristianos somos llamados a ser vasos de honra en las manos del Señor. Eso es lo que dice en Corintios. Los cristianos somos llamados a ser vasos de honra en las manos del Señor. Verso 11 de este capítulo 4, el Señor le responde a Moisés con varias preguntas retóricas, ya que una vez que Moisés le había dicho este argumento de que él era tardo para hablar, le dice, a ver, Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Y esas preguntas también son para nosotros, porque se nos olvida muy fácilmente de parte de quién vamos a hablar. O sea, no es cualquier Dios. Se nos olvida quién es nuestro Dios, el Creador. A ese decíamos las maravillas del Señor, quién era, cuán grande es Él, cuán grande es Él, el Creador de todo el universo, quien hizo los cielos y la tierra. De parte de Él vamos, pero se nos olvida. ¿Y qué nos dice en versículo 12? Ve, porque yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Y qué hacemos? Empezamos a excusarnos, incluso delegamos la responsabilidad o la bendición, delegamos la bendición de poder servir al Señor a otros. No, mira, se me hace que el hermano, él se ve como que él sí podría hacer eso que me estás diciendo. A veces, pues se ocupa, ¿no? En la iglesia. Oye, que el pastor no puede estar en todos lados, el pastor no puede hacer todo. O los hermanos, oye, hermano, ¿cómo ves si nos apoyas? No, yo no, hermano, se me hace que el hermano, él, a lo mejor él sí. Yo lo he visto, hermano, que... Y delegamos esa bendición.
Y a veces también, a veces pasa lo contrario, ¿verdad? Nos sentimos tan indispensables que pensamos que Dios nos necesita para seguir haciendo su obra. O sea, nos sentimos bien indispensables. No, si yo no estoy, o si acabo no va a haber alguien quien pueda hacer lo que... Y nos pasa eso, ¿no? Y no es así. Con nosotros o sin nosotros, el Señor va a continuar con su plan. Si nosotros nos rehusamos a servirle, Él va a poner a otra persona con disposición de servirle. ¿Y qué fue lo que pasó con Aarón? No conozco yo a Aarón, que le dice el Señor a Moisés, no conozco yo a Aarón, tu hermano, que era sacerdote en Egipto y que él habla bien. Y luego dice el texto que Dios se enojó con Moisés por rehuir a esa responsabilidad. Imagínense, Dios se enojó. Pocos pasajes dicen que Dios se enoja, pero aquí dice que Dios se enojó. Y el Señor también se puede enojar con nosotros, se puede airar si delegamos o rehusamos a la responsabilidad, al llamado que Él nos está haciendo. Si Dios nos hace un llamado, si Dios dice, oye, que le sirvamos en alguna área, Dios se puede airar con nosotros. Y nos podemos perder esa bendición. Nos enfriamos por el pecado. Nos volvemos apáticos espiritualmente. No, pues nada más venimos, nos sentamos y que los demás. Nos regresamos a nuestra casa, venimos, nos sentamos el domingo, regresamos, pero no nos involucramos. Y las bendiciones, el Señor no nos va a dar más. El Señor no nos va a hablar, el Señor, porque no estamos comprometidos con Él, no estamos buscando la comunión con Él. Nada más así por encimita. Nada más vengo y... Oye, hermano, podemos visitarte en tu casa, podemos... No. Hermano, puedes venir a lo mejor a algún convivio que tenemos después de... Quédate, hermano, o algo y... No, vámonos. O, no queremos estar ahí, no queremos... Nos volvemos apáticos espiritualmente. Y a veces estamos acomplejados viendo nuestras debilidades. Nada más estamos viendo, oye, es que yo tengo esto, yo no puedo porque yo tengo este problema. Y estamos acomplejados de nuestras debilidades en lugar de confiar más en el Señor y en su poder. Por eso debemos obedecer a su llamado a pesar de nuestras limitaciones. Dios conoce esa limitación, Dios conoce de qué pata cojeamos, como decía ahorita. Pero nos quedamos ahí, nos quedamos acomplejados diciendo, no, mírenme hermanos, mírenme lo que tengo, compadézcanse de mí, estoy mal, estoy enfermo, o confiamos en el Señor, en el poder que Él puede hacer. Ahorita vamos a ver. Dice un comentario bíblico, escucha hermano. El hecho de que un hombre comprenda sus debilidades, prueba por lo menos la magnitud de la obra que se le asignó y que hará de Dios su consejero y su fortaleza. El hecho de que un hombre comprenda sus debilidades, prueba por lo menos la magnitud de la obra que se le asignó y que hará de Dios su consejero y su fortaleza. La pregunta aquí, hermanos, es: ¿dónde radica nuestra fuerza o capacidad? ¿Dónde radica nuestra fuerza o capacidad? ¿En nuestro intelecto? ¿En las experiencias vividas? ¿En las influencias o relaciones sociales que tenemos? ¿Eres influyente o tienes influencias en el gobierno? ¿O dónde radica tu fuerza o capacidad? ¿O tienes una maestría, tienes una licenciatura? ¿En las experiencias vividas? No, es que yo he andado allá, yo he andado en otros países, yo sé esto, yo he trabajado aquí. ¿Dónde radica tu fuerza o capacidad? ¿En el poder económico? Tienes mucho dinero y ahí radica tu fuerza o capacidad. ¿En dónde, hermanos? Dios le dijo a Jeremías, escucha lo que dijo Dios a Jeremías: no digas soy un niño,
Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Jeremías 1, del 7 al 8. El Señor le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente respecto a este versículo de 2 Corintios 12:9. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Mientras más vemos nuestra bajeza, más necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia del Señor para todo. Nosotros no podemos, estamos limitados. Ya vimos cómo debemos obedecer sirviendo al llamado de Dios. Primero, sin ninguna objeción. Segundo, a pesar de nuestras limitaciones. Y tercero, siguiendo su instrucción. Siguiendo su instrucción. Dice aquí, versículo 18. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Vemos cómo en los siguientes versículos del 18 al 23, Dios le da una serie de instrucciones a Moisés que serían muy necesarias en la misión encomendada. Y le dice: primero, ve y vuélvete a Egipto. Es una instrucción. Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. 2. Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas. Otra instrucción: mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. 3. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Inclusive también una cuarta instrucción para Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Instrucciones, siguiendo su instrucción. ¿Cómo podemos servirle obedeciendo su llamado, siguiendo su instrucción? En el caso de los apóstoles, ¿qué les dice el Señor? Ahí en Mateo 10:5 dice, yo lo leo, hermano, no. El Señor lo envió y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos es acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os probéis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Señor no nos va a mandar sin antes equiparnos. El Señor no nos va a mandar algún ministerio, nos va a dar algún ministerio, nos va a dar un llamado sin antes equiparnos de lo necesario para hacerlo. Dios no llama al capacitado, sino que capacita al que llama. Dios no llama al capacitado, sino que capacita al que llama. Aquí en nuestra iglesia tenemos a nuestro pastor y a otros hermanos que nos pueden enseñar a predicar, nos pueden enseñar a dirigir, a tocar algún instrumento para la alabanza, la adoración. En el caso de las hermanas, también pueden ser enseñadas para ministrar a otras hermanas.
en la clase de niños, en las labores del templo. Tenemos hermanos que nos pueden enseñar, que nos pueden equipar, que nos pueden... Oye, hermano, tengo la intención, quisiera, hermano, ¿cómo ve? Si me puede dar un taller para poder enseñarme a predicar, a compartir. Y el Señor lo utiliza, ¿verdad? El Señor lo utiliza y ahí está. También en las labores el Señor también nos da responsabilidades. Veíamos entre semana que nos predicaba el pastor que como tenemos responsabilidades espirituales como sacerdotes de nuestro hogar, el hecho de los devocionales diarios en casa, podemos seguir creciendo, pues también las hermanas, la oración, venir a orar también es importante. Entonces Dios nos capacita, una vez que nos llama nos capacita. Vemos en los ancianos también cómo ahorita se están preparando. Entonces hay donde podamos equiparnos y prepararnos para poderle servir al Señor. El Señor no nada más nos manda así. Dios da instrucciones, le dio instrucciones a Moisés. Le dijo, oye, los que procuraban tu muerte ya no están, ya murieron. Ve, haz todas las señales, llévate la vara. Dice ahí el texto que ya no era la vara de Moisés, sino ya era la vara de Dios. Ya no era la vara del pastor Moisés, ya era la vara de Dios. Y dice, haz todas esas señales, mira que hagas. Entonces el Señor nos da instrucciones, como le dice a los apóstoles: ve por camino de gentiles, y en ciudades samaritanas no entréis. Sanad enfermos, limpiar leprosos. Versículo 24, seguimos ahí, dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Este es un evento, está un poco extraño. Algunos comentaristas dicen que es un evento misterioso, por el hecho de que estamos viendo que Dios llama a Moisés y le da las instrucciones, pero ahora quiere matarlo. Y ahora quiere matarlo, dice ahí en esos versículos, ya están viendo cómo en el versículo 24 al 26, aconteció que Jehová, en el camino a una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Qué está pasando? Al parecer Dios aquí está confrontando a Moisés de una manera fuerte, debido a que Moisés no había circuncidado a su hijo. Moisés no había circuncidado a su hijo. Dios demanda que esto se haga de la manera correcta antes de que Moisés fuera ya comisionado a entrar a Egipto como ese líder que iba a libertar a su pueblo. ¿Qué podemos aprender de esto? Que Dios quiere que nos pongamos a cuentas y limpiarnos de toda contaminación de pecado. Es decir, ser santificados antes de ser usados para su obra. El Señor nos santifica para poder ser usados en la obra. Imagínense cómo pudiera yo venir a predicar si tengo a lo mejor pues un desorden, problemas en casa, como dice el dicho, ¿verdad? Oye, candil en la calle, oscuridad en su casa. El Señor busca santificar, el Señor busca que tengamos, y era lo que estaba sucediendo, que Él no había hecho el pacto de la circuncisión, no había circuncidado a su hijo, y Séfora, como su esposa, hace esto, y dice ahí que ya no lo mató a Moisés. Entonces, ¿qué nos enseña? Que Dios quiere que nos pongamos a cuentas, primero limpiarnos de toda contaminación de pecado, ser santificados antes de ser usados para su obra. Imagínense
pues no sé, a lo mejor el hermano o la hermana, oye hermana, pues ¿quieres venir aquí a ayudar a limpiar el templo? Y allá en la casa pues tienes un desorden o qué sé yo, ¿verdad? Así, igual a nosotros, ¿no? Mi hermano quiere estar aquí, oye hermano, quiero estar participando, oye hermano, pero allá en tu casa, primero arregla ya la situación. Ese tipo de cosas, Dios quiere usarnos, pero también busca primero equiparnos, santificarnos, para poder ser usados con el poder de Dios en determinado ministerio. Dice versículo 27, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. 28, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. 30, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. 31, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. En estos últimos versículos vemos cómo Moisés y Aarón obedecieron. La obediencia, juntaron a todos los ancianos, se reunieron. Moisés le contó a Aarón lo que había pasado, lo que le dijo Dios. Y Aarón habló al pueblo tal como Dios les había ordenado. Ellos obedecieron, se pusieron a trabajar, contando, reuniendo y haciendo todas las señales que Dios les había encomendado delante de todo el pueblo. Dice aquí, el versículo más bonito de todos estos, dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Fíjense cómo termina. Dios glorificado, Dios siendo glorificado, dice, y creyeron y se inclinaron y adoraron al final. Vemos cómo Dios se glorifica en la vida de las personas. Pero, ¿qué nos enseña esto último? Que debemos de levantarnos y esforzarnos en la obra que el Señor nos ha encomendado. El Señor nos ha encomendado una obra y debemos de ser esforzados, levantarnos. Él promete estar con nosotros y prosperarnos en todo, como lo hemos estado viendo y como lo vimos al final en este pasaje. Si el pueblo de Israel acogió las noticias de su liberación y adoró al Señor, ¿cómo no deberíamos nosotros acoger las buenas nuevas de salvación para abrazarla por fe y adorar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo no debemos nosotros acoger esas buenas noticias de salvación, esas señales? ¿Cómo no podemos acoger nosotros esa salvación de las almas de nuestros familiares, de nuestras personas cercanas, de amigos? Las maravillas que Dios ha hecho en la vida de ellos y de nosotros, para abrazar por fe y adorar a nuestro Señor Jesucristo como el pueblo de Israel lo hizo. Se inclinaron y adoraron. Y vemos cómo la palabra de Dios se cumple y cómo Dios es fiel, porque dice aquí, y el pueblo creyó, oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel. Creyeron que había visitado a los hijos y que había visto su aflicción. Vemos cómo en el capítulo 3, Dios cuando le dice a Moisés que le dice que va a ir, ¿de parte de quién va a ir? Dice ahí que él había visto, dice el 17, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ahí en el versículo 17 del capítulo 3. Y acá en el capítulo 4, versículo 31, y el pueblo creyó, oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción. El Señor había visto la aflicción de su pueblo, y el Señor ve nuestra aflicción. El Señor sabe cuando padecemos, cuando pasamos, el Señor está con nosotros. Él nos sostiene, como cantábamos hace rato. Pero yo te pregunto, hermano, ¿crees tú también que Dios te ha llamado a un ministerio?
¿Crees tú también que se te han dado responsabilidades espirituales en tu hogar, en la iglesia, en el trabajo? ¿Crees que se te ha encomendado la gran comisión de predicar el Evangelio? Bueno, si realmente lo crees, entonces empecemos a vivirlo con la gracia del Señor y la seguridad de que Él está con nosotros. Porque Dios se ha manifestado a su pueblo con señales y prodigios. Tú debes servirle obedeciendo a su llamado, sin ninguna objeción, a pesar de nuestras limitaciones y siguiendo su instrucción. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por hablarnos en esta mañana, Señor. Padre, porque siempre necesitamos de tu palabra, del alimento espiritual, Señor. Padre, te pido que estas verdades, Padre, no nada más se queden allí, Señor, sino que tú obres en nuestros corazones, Señor. Que sé que lo harás, Señor, porque tu palabra dice que penetra en nuestros corazones. Que penetre, Señor, y que podamos aplicarla, podamos aplicar estas verdades en nuestras vidas, Señor, obedeciendo al llamado que tú tienes para nosotros. En el hogar, Padre, en la iglesia. Padre, porque tú te has manifestado, Señor. Hemos visto tu gloria, Señor, hemos visto tus milagros, hemos visto tus maravillas en nuestras vidas, Señor, en nuestra familia, Padre. Tú te has manifestado con señales y prodigios, Señor. Ahora ayúdanos, Señor, a obedecerte. Pon ese deseo en nosotros de ponernos a cuentas contigo, Señor. Y decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. Padre, aquí estamos. Gracias por tu palabra que has hablado el día de hoy, Señor. Señor, también quiero orar por mi pastor, por los hermanos que están allá en San Luis, Señor, para que tú les traigas con bien. También lleva con bien a la familia de la hermana Lolita también, en su viaje a San Antonio, Padre. Y aquí estamos, Señor, para que tú nos des de tu gracia y poder servirte y hacer tu voluntad, Señor, porque tú nos has salvado, Señor, para un propósito, Señor. Que podamos, cumple, como dice el Salmo, cumple tu propósito en mí, Señor. Cumple tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana. Te damos la honra y la gloria y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.